El salón brillaba con una luz cálida y ceremoniosa. Las velas centelleaban sobre las copas altas de champán. Cada detalle había sido cuidadosamente orquestado, el sello inconfundible de Cassid. Servilletas perfectamente dobladas, menús con bordes dorados, mesas asignadas con nombres caligrafiados a mano y un cuarteto de jazz deslizando acordes discretos desde un rincón. Darren, impecable en su smoking, hecho a medida, rodeaba la cintura de su flamante esposa. Ambos desprendían esa luz embriagadora de quien cree haberlo ganado todo. Me acomodé en una mesa redonda en una esquina junto a la escultura de hielo. Mi nombre aparecía mal escrito en la tarjeta, pero no hice comentario alguno. Pamela, la madre de Cassid, había pronunciado un discurso conmovido hacía apenas una hora. Lágrimas perfectamente dosificadas, palabras estudiadas, hablaba del viaje de su hija hacia la madurez, hacia la fuerza. El público respondió con un aplauso contenido. Algunos se enjugaban los ojos conmovidos. Yo no abrí la boca. Nadie me había invitado allí a hacerlo. El sonido de una cucharilla chocando contra una copa rompió el murmullo general. Darren se alzó el micrófono en la mano sin soltar a Cassid. Carraspeó sonriendo con esa seguridad de quien cree tener la escena controlada. «Quiero tomarme un momento», anunció con voz clara, «para dar las gracias a alguien verdaderamente esencial, alguien que en este camino ha sido un sostén inquebrantable, mi auténtica madre». Giró la mirada hacia el fondo del salón, no hacia mí. La deslizó con suavidad, hasta aterrizar en Pamela. «Gracias, Pamela, por abrirme los brazos, por ser ese faro constante. No sé qué habría hecho sin ti». La sala estalló en aplausos. Las sillas se movieron en una coreografía involuntaria. Los rostros se volvieron primero hacia Pamela, luego hacia mí. Yo no me moví. Mantuve las manos cruzadas sobre mi regazo, la servilleta aún sin desplegar. En mi rostro una sonrisa tenue perfectamente ensayada. Llevo años dominando el arte de esconder la herida bajo el barniz de la compostura. Pamela se llevó una mano al pecho con ese gesto teatral que tanto le gusta y dio unos golpecitos bajo el ojo, como si todo aquello pobre de ella la sobrepasara. Cassidy se inclinó y rozó con los labios la mejilla de Darren. Desde la mesa contigua una voz apenas audible murmuró: «Ha sido precioso». Pero yo no sentí nada, solo un hueco seco punzante justo en medio del pecho, como si una cuerda que me sostenía desde dentro se hubiese tensado hasta el límite y por fin se hubiera partido. Mis ojos se clavaron en la vela que parpadeaba frente a mí. La miré fijamente hipnotizada y pensé: así es como se desvanece una vida, sin ruido, sin fuego. Simplemente cesa. Después, cuando sonó la música para el primer baile y todos se agolparon alrededor de ellos, me quedé quieta en la silla. Observé a mi hijo girar a su recién esposa con una expresión radiante, desbordado de dicha. Fue en ese instante entre la música y las risas cuando lo supe con una claridad que dolía. No fue un error aislado. Aquello era su elección. Lo había sido desde hacía tiempo. Y lo más devastador fue darme cuenta de que yo lo había permitido. Le dejé alejarse mientras fingía que no dolía. Corría el año 1978 cuando mi mundo se vino abajo. Una tarde oscura lluviosa de marzo el teléfono sonó. Aún hoy puedo escuchar la vacilación en la voz de la operadora antes de pronunciar aquello que jamás imaginé oír. «Ha habido un accidente. Tu hermana y su esposo no han sobrevivido». El suelo pareció tambalearse bajo mis pies. El aire me faltaba. Me metí en el coche con la bata de trabajo puesta y conduje al hospital bajo la lluvia empapada hasta los huesos. Cuando llegué, allí estaba Darren, pequeñito, desorientado, sentado sobre una camilla con las rodillas abrazadas al pecho.
Solo tenía 5 años. Las mejillas negras de hollín y lágrimas. Murmuraba en bucle una palabra única, devastadora: mamá, mamá. Una letanía rota cargada de desamparo. Me preguntaron si estaría dispuesta a acogerlo por un tiempo. Contesté antes de que terminaran la pregunta. Sabía que no sería algo temporal. Lo supe al instante. Yo tenía 22 años, trabajaba como auxiliar en un hospital y apenas llegaba a fin de mes. Pero aquella noche, mientras le rodeaba con los brazos y él lloraba, aferrado a mí, algo dentro de mí se enraizó para siempre. Yo sería su refugio, su ancla. Aunque entonces no tuviéramos las palabras, criar a Darren jamás fue sencillo. Me deslomé a doble turno en el hospital de St. Joseph y los fines de semana los pasaba cuidando ancianos en una residencia. Las citas desaparecieron de mi vida sin hacer ruido. ¿Qué hombre iba a querer a una mujer que olía constantemente a desinfectante y que arrastraba consigo a un niño marcado por la tragedia? Dejé que las canas colonizaran mi cabeza sin resistencia. Nunca hubo tiempo ni mucho menos dinero para peluquerías, ni siquiera para un simple respiro. Pero me esforzaba. Dios sabe cuánto lo hice. Por cada juguete que no podía pagar, inventaba algo con mis manos. Castillos hechos con cajas de cartón dioramas, pintados a pulso con lo poco que encontraba. Una vez pasé 3 noches cosiendo una capa de Batman, usando restos de viejos uniformes, solo para que tuviera algo especial en su 6º cumpleaños. No podía ofrecerle lujos, pero le di algo más valioso: recuerdos. Nunca me llamó mamá. Siempre fui la tía Irene. Me convencí de que estaba bien así. Estaba de duelo. No quise forzar un vínculo que quizás él no podía ni quería asumir. Pero cuando alcanzó los 18 decidí contarle la verdad. Lo senté frente a mí y le confesé que no era su hermana, que lo había adoptado tras el accidente. Ni siquiera dejó de mirar el cuenco de cereales. Pensó durante un segundo y luego murmuró: «Entonces no eres mi madre de verdad». Asentí despacio mientras ocultaba el temblor de mis dedos bajo la mesa. «Solo creí que tenías derecho a saberlo», susurré. Él se encogió de hombros con indiferencia. «Gracias, supongo», respondió antes de levantarse y dejar el plato en el fregadero. Me repetí que no importaba que era solo la edad, la torpeza emocional, esa forma cruel que tiene la juventud de defenderse. Pero aquella frase me atravesó y se quedó conmigo como una astilla clavada en el alma. No eres mi madre de verdad. Y sin embargo fui yo quien lo arrulló en medio de sus pesadillas, quien pegó cada dibujo suyo en la nevera, quien veló todas sus fiebres sin dormir. Pero en su mundo, en su verdad, yo simplemente no era nada. Aún así me quedé. Seguí entregándome. Le vi convertirse en un hombre alto, atractivo, ingenioso. Aquel niño que buscaba consuelo en mis brazos ahora me hablaba desde arriba, como si los años hubiesen invertido nuestros papeles. Nunca dejé de ser su madre. Ni siquiera cuando empezó a alejarse. Ni siquiera cuando otra persona se adueñó del lugar que una vez fue solo mío. Cassidy irrumpió en la vida de Darren como una ráfaga helada, sutil, cortante y con un aire de estrategia inquietante. Ella era justo lo que él jamás había conocido. Refinada, ambiciosa, siempre vestida con una precisión casi teatral, incluso en encuentros informales. Su sonrisa era amplia, pero sus ojos jamás me buscaban. La primera vez que la vi fue cuando Darren, sin mucho aviso, la trajo a cenar. Le cociné su pastel de pollo favorito, ese que le hacía desde que apenas alcanzaba la encimera con la barbilla. Cassidy apenas lo miró. Declaró sin titubeos que no comía gluten. Y durante el resto de la velada monopolizó la conversación, hablando de su último proyecto,
Una propuesta para un promotor de lujo. Darren se limitó a asentir comiendo en silencio como si aquel plato fuese su primer bocado casero en siglos. Quizás lo era. Al marcharse me dio un abrazo fugaz, un gesto más simbólico que real, rozándome el hombro con frialdad. «Gracias, Irene», murmuró con un tono seco que me partió algo por dentro. Ni un señora Sandival, ni un mamá. Solo un gracias, lanzado al aire como el que se le da a la cajera que te entrega la compra. Me dije que era pasajero que estaba ajustándose a su nueva vida. Pero me equivocaba. Cuanto más tiempo pasaba con ella, menos quedaba de él para mí. Las llamadas semanales se volvieron quincenales, luego una vez al mes. Solo me buscaba cuando necesitaba algo concreto, una partida de nacimiento, una receta caducada o papeles para la declaración de la renta. Sus mensajes eran escuetos redactados con la precisión de una nota corporativa. Ya no preguntaba por mí, ni siquiera fingía interés. De vez en cuando por terceros oía hablar de Pamela, la madre de Cassidy. Ella organizaba almuerzos de compromiso, ayudaba a coordinar sus viajes, a elegir la decoración del nuevo piso. Jamás fui incluida en esas celebraciones, ni una sola vez. Cuando anunciaron el compromiso no fue Darren quien me lo dijo. Fue una publicación en Facebook. Cassidy me etiquetó después de haberlo compartido ya con todos. Dejé un comentario con un corazón. Nadie se molestó en responder. Una semana más tarde, me crucé con una antigua vecina en el supermercado. Me dio la enhorabuena por la boda de Darren y me preguntó si había estado en la despedida de soltera. Sonreí con suavidad, fingiendo que simplemente se me había pasado. La realidad era otra, jamás me dijeron que iba a celebrarse. Fue un desliz calculado, una forma elegante de borrar mi existencia. Una invitación que nunca llegó. Una fotografía grupal en la que no tuve lugar. Un correo con el menú del banquete del que me excluyeron deliberadamente. Y Darren. Él lo permitió. No, peor aún, lo aceptó sin pestañear. Una tarde cualquiera me sorprendí a mí misma sentada en el borde de la cama con un dibujo de la infancia de Darren sobre las piernas. Un retrato ingenuo, él y yo cogidos de la mano bajo un sol amarillo, su sonrisa torcida de niño. Lo había firmado con torpeza mamá y yo. Ese fue el mismo año en que dejó de llamarme tía Irene. Me pasé media vida temiendo no ser suficiente para él, y ahora entendía con una claridad punzante que me había vuelto completamente invisible. Pero cuando apareció llamando a mi puerta para pedirme dinero, no sé si se estaba dirigiendo a una vieja tía lejana. Venía a buscar lo último que me quedaba, lo poco que aún podía ofrecer. Fue un miércoles por la tarde cuando Darren se presentó sin avisar. Estaba doblando ropa con el zumbido constante de la secadora, llenando la casa de un silencio tibio. Abrí la puerta con una sonrisa contenida, sorprendida. Y pese a todo deseando no tener razón. Hacía semanas que no lo veía. No hubo abrazo. Entró con la naturalidad de quien nunca se había marchado. Me rozó fugazmente como si su presencia fuese algo habitual e incuestionable. Y se dejó caer en el mismo sofá que le compré cuando aún usaba uniforme escolar. No se anduvo con rodeos. Cassidy y yo estamos viendo sitios para casarnos. Soltó mientras paseaba la vista por la habitación como si buscara algo que no encontraba, evitando la mía a toda costa. Hemos encontrado uno que nos fascina, pero se nos escapa un poco del presupuesto. No respondí. Solo asentí dándole vía libre, aunque ya sentía esa punzada conocida en el pecho. Pamela ya ha puesto de su parte, añadió con aire de quien va construyendo un argumento bien ensayado. Pero aún nos falta. Es que el sitio es especial. La azotea tiene una vista increíble de la ciudad, muy actual, ideal para las fotos. Hubo un breve silencio.
y su tono cambió, como si intentara sonar más cercano. «Nos harían falta unos 12.000», parpadeé. «¿12.000?» «$, confirmó con la naturalidad con la que se pide una taza de café. «Es mucho dinero», Darren logré decir aún procesando. «Es la boda de tu hijo, mamá», dijo él con un matiz impaciente que me atravesó. «Si no fuese importante, no te lo pediría. Tú siempre has dicho que querías que tuviera una boda preciosa». Me senté frente a él. «Ese es mi fondo para emergencias», susurré. «Es lo que tengo guardado por si alguna factura médica me desborda o para cuando llegue el final». Se recostó con aire ofendido cruzando los brazos. «Si de verdad me quieres, no vas a fiar que esto gire en torno al dinero». Lo observé en silencio. Mi hijo, aquel al que sostenía durante las noches de fiebre, el adolescente por el que me desvelaba en cada baile escolar. Ahora un hombre casi irreconocible. Tragué saliva y forcé una sonrisa temblorosa. «Dame un día», dije. «Iré al banco». Se levantó sin una pizca de emoción. «Gracias, mamá. Cassidy se va a tranquilizar. Ya tenemos la fecha reservada». No me preguntó cómo iba a reunir esa suma, ni si me quedaría algo para seguir adelante. Se fue como llegó deprisa, con frases sueltas y sin mirar atrás. A la mañana siguiente fui al banco y retiré hasta el último céntimo de mi cuenta de ahorros. El empleado me lanzó una mirada de desconcierto, pero yo firmé los papeles con decisión, aunque por dentro algo se me encogía. Al llegar a casa, escribí el cheque con una calma que no sentía, lo metí en un sobre y aguardé a que Darren apareciera. No lo hizo. Fue Cassidy quien lo recogió del porche, sin tocar el timbre ni pronunciar palabra. No recibí ni un mensaje ni una llamada de agradecimiento, ni siquiera una confirmación de que lo había recibido. Pasaron las semanas. Mi nombre apenas surgía en las conversaciones sobre la boda. Cassidy me escribió un correo pidiéndome que llevase algo neutral para no desentonar con la estética del evento. Le contesté, «Por supuesto». Silencio. La boda seguía su curso y aparentemente mi papel era el de desaparecer sin hacer ruido. Aún así llegué temprano. Escogí un vestido coral discreto pero con carácter. Ni chillón ni apagado. Sonreí con serenidad mientras tomaban fotografías en las que yo no tenía cabida. Y cuando Darren se levantó a pronunciar su discurso, entrelacé las manos sobre mi regazo y lo escuché sin mover un músculo. Aquel vestido fue la única cosa que compré, pensando solo en mí. Coral suave pero con presencia sin arrepentimiento, ni necesidad de disculpa. Siempre me atrajo ese color, pero casi nunca me atreví a llevarlo. Demasiado alegre, demasiado evidente, demasiado... yo. Pero esta vez no pedí aprobación. La dependienta dijo que iluminaba mi rostro. Le creí. Lo ajusté a medida, pagué un poco más por un acabado perfecto. Me ricé el cabello aquella mañana y usé el perfume que antes solo reservaba para los domingos en misa. Incluso me atreví a ponerme los pendientes de perla que Darren me regaló al licenciarse en la universidad, cuando todavía me sentía merecedora de un gesto así, de un reconocimiento sincero. Al llegar al lugar nadie se molestó en recibirme. El organizador apenas levantó la vista de su lista antes de indicarme con desgana mi sitio, la mesa 17. Apartada casi oculta en una esquina, justo al lado de la puerta por donde iban y venían los camareros. Me senté sola. Afuera se hacían las fotos en el jardín. Desde mi ángulo vi a Pamela posando junto a Cassidy y Darren frente al arco de flores. Su mano descansaba con orgullo sobre el hombro de él, como si fuera obra suya. Me quedé esperando quizá, ingenuamente, alguna señal para unirme. Un gesto, una mirada, algo. Pero no llegó.
Más tarde, cuando los invitados comenzaron a entrar con disimulo, Cassidy pasó por mi lado. Apenas me lanzó una mirada fugaz, acompañada de una sonrisa tan forzada que dolía más que una bofetada. Un poco atrevido, ¿no crees? Soltó ladeando la cabeza hacia mi vestido. Abrí la boca sorprendida buscando algo que decir, pero ya se alejaba con aire triunfal. Entonces, doblé con cuidado la servilleta de lino sobre mis piernas, alisé con parsimonia la falda y me obligué a sonreír. Siempre lo había hecho así, reducir el tamaño del dolor, hasta que cupiera en un rincón del alma. Fingir que dolía menos. Fingir que no dolía en absoluto. La ceremonia fue, lo admito, impecable. Todo medido, todo precioso. Las palabras, la música, la luz dorada del atardecer. Parecía sacado de un editorial de revista. Y Darren estaba guapísimo. Adulto ya con temple. No desgastado, no dominado. Durante el banquete, me mantuve en mi sitio asignado, como una figura de porcelana olvidada, mientras el resto de la familia se turnaba para las fotos, los brindis, las risas. Pamela paseaba entre las mesas como una reina satisfecha, envuelta en un vestido azul marino que arrastraba por el suelo con estudiada elegancia. Y Cassidy brillaba. Brillaba como si el mundo fuera suyo y yo una sombra molesta de un pasado que querían borrar. Darren saludó a todos con entusiasmo con esa sonrisa impecable suya, pero evitó mi mirada como si le quemara. Luego llegaron los brindis. Pamela fue la primera en hablar. Pintó un retrato perfecto de su hija, bondadosa, elegante, llena de aspiraciones. Agradeció a Darren por haberse integrado con tanto cariño en la familia. El público respondió con aplausos cálidos. Entonces, Darren se levantó. Tomó el micrófono con una solemnidad casi teatral. Paseó la vista por la sala y declaró: «Quiero dedicar unas palabras a alguien que ha sido fundamental para mí en todo este proceso. Alguien que me ha sostenido, que me ha dado fuerza. Mi verdadera madre». Se giró lentamente hacia Pamela. «Gracias por acogerme como un hijo. Te quiero». Esta vez los aplausos fueron más entusiastas. Las miradas comenzaron a girarse hacia mí como arrastradas por el instinto. Pero se desviaron enseguida incómodas. Algunos tenían el ceño fruncido, otros se limitaron a asentir aplaudiendo por compromiso. Yo no me moví. Sentada, el vestido que había elegido con tanto cuidado me envolvía como una herida demasiado vistosa. Sonreí. Eso fue lo más nítido de todo. Sonreí como si no doliera. Pero dentro algo se desgajó con un chasquido silencioso. Algo que ya no volvería a encajar. Mientras observaba a los mismos invitados que había escogido uno a uno, entendí que ya no podía fingir. Que el papel que me habían asignado se había agotado. Esa noche regresé al apartamento poco después de medianoche. No encendí ninguna luz. No me quité los tacones. Me senté al borde de la cama dejando que el vestido coral se deslizara como un telón marchito alrededor de mis piernas. Una pregunta sin respuesta. El silencio del apartamento me resultaba asfixiante de tan familiar. Mis ojos fueron a parar a la estantería abarrotada de álbumes de fotos que nadie había abierto en años, reliquias que solo yo parecía recordar. Luego al armario del pasillo. Sabía exactamente lo que buscaba. La caja. No la había tocado en al menos una década, pero su presencia seguía allí, intacta, como una promesa incumplida. En el fondo del cajón de mi cómoda, pegado con cinta, me esperaba un sobre, pequeño, desgastado. «Solo en caso de emergencia», decía la etiqueta. Lo era. Y esta vez no lo iba a ignorar. Dentro, la llave giró con un clic sordo en la cerradura oxidada de la vieja caja metálica. La saqué cuidadosamente del fondo del armario,
oculta entre abrigos gruesos y bolsas olvidadas, y la coloqué sobre la mesa con manos firmes. Al abrirla me encontré con mi propio archivo secreto, recibos antiguos, extractos bancarios anotados con mi letra temblorosa, certificados de depósitos renovados año tras año, sin que nadie lo supiera. Títulos de propiedad, inversiones discretas. Todo meticulosamente guardado como una vida paralela que ahora recuperaba voz. El terreno cerca de Oak Hill, que mi padre adquirió en los 60 cuando aún era poco más que un páramo, hoy valía una fortuna. 10 veces más, quizás más. Mi padre siempre me educó para prepararme en silencio, sin exhibiciones. El dinero que grita es el primero en desaparecer, solía decir. No presumas. Planea en silencio. Aquella noche lo entendí todo. Me quedé helada, abrumada. No era una millonaria al uso según los parámetros ostentosos de Cassid, pero desde luego tampoco era la mujer frágil y desvalida que ellos creían dominar. En total, aquella caja contenía más de $300,000, y eso sin contar lo que aún podía crecer. A la mañana siguiente llamé al señor Harlan, el abogado que durante años había llevado los asuntos legales de mi padre. Pedí una cita sin titubear. Crucé la puerta de su despacho con una carpeta bien organizada y una resolución inquebrantable. «Quiero revisar mi testamento», anuncié sin rodeos. Él alzó la mirada con su habitual gesto neutro. «¿Va a incluir a alguien más? No. Voy a eliminar a alguien». Y así, con una tranquilidad que no sabía que poseía, borré a Darren de mi vida jurídica y emocional. Cada cuenta, cada título, cada céntimo. Fuera. En su lugar establecí una fundación. Pequeña sí, pero firme y dirigida. Un fondo para mujeres como yo. Mujeres que lo dieron todo criando a hijos ajenos sin esperar agradecimientos, sin apoyo, sin cámaras. Solo dignidad. El señor Harlan no cuestionó nada. Asintió, redactó, firmó. Cuando salí de la oficina, el sol me acarició el rostro con una calidez que no recordaba. Me detuve allí mismo en mitad de la acera. Y por primera vez en muchos años no me sentí ignorada. No fue que alguien me viera, fue que yo al fin me reconocí. Comprendí que aún quedaban capítulos por escribir. El ático me esperaba con sus ventanales enormes y su silencio sereno. Y ese silencio por fin se sentía merecido. Me mudé exactamente 14 días después de firmar los últimos documentos de la fundación. Sin aviso, sin despedida, sin dejar rastro. Solo cajas discretamente embaladas por manos que no sabían nada de mí, trasladadas a un lugar que no compartía ni un solo eco con la vida que había dejado atrás. Y esa era la intención. Al tercer día aparecieron Darren y Cassidy, sin previo aviso. El portero me llamó visiblemente incómodo. «Hay una pareja preguntando por usted. El señor y la señora Sandival». Les di permiso para subir. Cuando el ascensor se abrió y entraron, sus rostros se quedaron petrificados. Cassidy se quedó sin palabras al ver el suelo de mármol. Darren recorría con la mirada los cuadros que colgaban de las paredes, aquellos que había elegido para mí, no para presumir ante nadie. «Mamá, ¿qué es este sitio?» «¿Mi casa?», respondí sin alterar el tono. Entraron como si pisaran una galería a la que no pertenecían. Cassidy rozó con los dedos el borde pulido de la mesa del comedor. Darren no paraba de observarme y de mirar hacia la terraza. «No lo entiendo», soltó al fin desconcertado. «¿Cómo has pagado todo esto?» Me acerqué al mueble bar, vertí té en una taza de porcelana y bebí un sorbo antes de contestar. Mi padre me enseñó a mover el dinero antes de que alguien intentara robármelo. Él me miró confundido haciendo cuentas mentales que no terminaban de salirle. «¿Por qué no me dijiste que te lo había preguntado?». Le sostuve la mirada firme.
porque nunca lo hiciste. Cassidy abrió la boca, pero levanté una mano. No necesitaba más teatro. Ya es irrelevante. Hace tiempo que dejé de justificarme ante quienes solo se acercan cuando huelen dinero. El silencio que se impuso no era incómodo. Era revelador. El aire se espesó como si ya no quedara espacio para excusas. Darren parecía preparar otra pregunta, pero me giré y caminé hacia los ventanales. Dejé que la ciudad resplandeciente e indiferente hablara por mí. Y aquella noche por fin llegó la disculpa. No de sus labios, claro. El primer ramo de flores llegó con el amanecer. Una rosa blanca. Una nota sin explicaciones, solo firmada con su nombre. Después llegaron los mensajes. Primero Cassidy, luego Darren, luego otra vez Cassidy. Al principio eran educados, casi cordiales. Luego pasaron a suplicar. Después vinieron los silencios disfrazados de serenidad. Pamela me llamó con tono nervioso intentando aclarar malentendidos. Le respondí que no concedía audiencias a quienes solo aprendieron mi nombre cuando desapareció una chequera. Dejé que pasaran 3 días. Entonces fue Darren quien se atrevió a marcar. Me preguntó directamente qué quería. Una disculpa pública, dije mirándole fijamente a través de la cámara. Y que todo el mundo la vea. Al otro lado, silencio. Tan prolongado que por un instante pensé que había colgado. Es humillante, murmuró finalmente. No le respondí. No era necesario. Días después, el vídeo apareció. Circuló rápido. Lo mostraba en lo que parecía su despacho sentado rígido bajo una luz que no perdonaba. Sus manos nerviosas entrelazadas como si se aferraran a una última dignidad. Sin guión, sin música. Solo Darren mirándome a través de la pantalla con una mezcla de culpa y cansancio. Habló de mí. De todo lo que hice por él. De lo mucho que me entregué cuando nadie más quiso hacerlo. Reconoció que fui madre cuando no tenía a nadie que lo amé sin condiciones. Y que él, a cambio, me ignoró. Me negó. Me ocultó como si le avergonzara mi existencia. No pidió perdón. Solo dijo que ya no esperaba redención. Que lo único que deseaba era que al menos una vez yo fuera vista. Reconocida. Los comentarios no tardaron en estallar. Ira, decepción, incredulidad. Muchos me defendían. Otros se mostraban confusos. Pero todos sin excepción veían ahora lo que antes él se empeñó en enterrar. Aquella noche vi el vídeo una sola vez con las luces apagadas. No lloré. No temblé. Cerré el portátil, apagué el móvil y me dejé caer en el silencio. No era odio lo que sentía. Era algo más hondo. Era justicia. Ni siquiera era alivio. Era distancia. Una distancia serena y vital entre la mujer que fui y la que me negaba rotundamente a seguir siendo. Y al amanecer del día siguiente, comencé a embalar para irme a Seattle. Las cajas perfectamente ordenadas junto a la entrada llevaban etiquetas con mi caligrafía tranquila. Seattle no representaba una huida, era un retorno, a rostros conocidos, a un aire menos pesado, a un lugar donde nadie me señalaría como ese papel que nunca me perteneció del todo. Madre del novio. La carta llegó justo el día anterior a mi partida. Un sobre manuscrito con la dirección de Darren torpemente inclinado. Dentro, hojas repletas de una tristeza que no esperaba y de memorias. Mencionaba instantes de su niñez que yo misma creía olvidados. Decía que me había fallado, que por fin lo entendía, que lo lamentaba. La leí una vez, sin prisa. Después abrí el cajón de mi dormitorio, ese que llevaba casi vacío desde hacía años. Dentro, una fotografía de Darren colgando del colgante del Five Arms, su rostro desbordado por una sonrisa radiante.
coloqué la carta allí mismo junto a la imagen. No como es con homenaje ni como forma de enterrar el pasado, solo para dejarla donde debía estar. Fue parte de mi historia, pero ya no era su eje. No le guardaba rencor, ni deseaba castigo alguno. Solo anhelaba una existencia que no girase en torno a esperar que de algún modo reparase en mi presencia constante. Y al fin lo hacía.